¿Recuerdas qué estaba haciendo Pablo minutos antes? Unas escrituras antes. No, ya me voy, ya me cayeron por esos chavos, ya me voy, ahí nos vemos, ahí que se les arregle. Pablo ya no quería saber nada de ellos, y seguía evangelizándose y bautizando. Pero él en su mente, en su corazón, ya no quería hablar con los judíos, él ya no quería meterse con ellos y digo, no, son de eso, ya me voy, yo mejor me regreso a mi casa. Pero ¿qué le dice Jesús? Primero, le habla tranquilamente. No tengas miedo de hablar. ¿Por qué crees que le ha hecho eso Jesús a Pablo? Yo siento que en algún momento tenía miedo también de hablar, porque como lo insultaron, cuando alguien te cierra las puertas, para ti el conocer la pareja es como te viene de inseguridad. A lo mejor se sentía así. Y si tú te das cuenta en el capítulo 17, en los versículos anteriores, lo insultaban, lo amenazaban, lo llevaban ante los gobernadores y lo encarcelaban y todo eso. Él llegó un momento donde se sintió inseguro, se sintió con miedo. La gente, imagínate, ¿no? ¿Tú crees que la gente cuando se enojaba con él dirá, ay Pablo, por favor, no me gusta que hables así, mejor vete a otro lado, mira, no queremos pelear contigo, vete tranquila a tu casa? ¿Tú crees que le hablaba así? No, seguro recibía insultos, empujones, aventones, hasta dice que luego lo apedrearon algunas veces. Imagínate, ¿cómo no, pobre Pablo iba a estar asustado, angustiado y tal vez con miedo, ¿no? Porque aquí me maltratan, aquí me tratan mal. ¿Alguna vez alguien te ha maltratado, hermano? ¿Alguna vez te has sentido mal, herido, lastimado por alguien? Bienvenido al club. Pablo también se sintió mal, ¿no? Jesús, ¿qué te diría, hermano? ¿Qué dice aquí? No tengas miedo de hablar. Dice, no tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Amén. Es nuestro deber, hermano, a pesar de lo que malo nos pueda ir, a pesar de las cosas malas que nos pueda haber o suceder, es nuestro deber seguir haciendo la voluntad de Dios. Tú y yo, hermano, hoy estamos acá en la iglesia por Cristo. Y amén. Gloria a Dios. Eso no implica que no nos vayamos a ofender o lastimar algún día. Va a suceder, ¿no? Y como se les ha explicado en muchas ocasiones, si yo me equivoco, pues ven y dímelo. No soy perfecto, de verdad. Y te lo agradezco porque me lo digas, porque así solamente me voy a dar cuenta. Y si tú lo dices, pues voy a seguir creyendo que sigo bien. Y gracias. Pero a pesar de que me pueda equivocar, a pesar de que la riegue, pues es mi deber seguir hablando el mensaje de salvación. De la misma forma, es tu deber seguir hablando de Cristo, de Jesús. Y dice Jesús, yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. ¿Por qué crees que le está diciendo esto a Jesús? En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. A ver. Ella tenía destinado a que yo amén, Así es. Y también Jesús sabía el corazón de esa persona, de este Pablo. Él había decidido en su corazón ya no hablar, ya no buscar a Dios. Pero Jesús dice, mi plan es este. Obedece, no tengas miedo, habla, porque hay gente que me pertenece. Hermano, ¿alguna vez estás cansado de invitar a esa persona que siempre te dice, luego, ¿por cuándo nos vemos? Ahora para el siglo 25, para el año 25, para diciembre del 26. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Seguir invitándolo, ¿no? Tienes que seguir hablándole. Ese es tu deber. Si él lo hace o no lo hace, es tu deber seguir haciéndolo. Si la gente te trata bien o no te trata bien, tu deber es seguir a Cristo y hacer su voluntad, sea cual sea lo que estés haciendo, ¿no? Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice, Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto y allí enseñó a la gente el mensaje de Dios. Pablo se sometió a Cristo. Y no nada más se quedó una semana, bueno Señor, me quedo
semana ya ver, le voy a hacer una semana más y ya. Bueno, me quedo 2 meses más y ya. O como 6 meses y me quedo un año y ya. No, se quedó todo un año y medio. Pablo normalmente no duraba en cualquier lugar tanto tiempo. Tú puedes ver las escrituras. Y Pablo 3 meses, 6 meses se iba. Entonces, si tú recuerdas la historia de los Corintios, ¿quién más? Donde más visitó, donde más estuvo, donde más pudo convivir, fueron los Corintios. A donde escribió hasta 2 cartas para ellos, aquí fue a los Corintios, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo? Porque entendió este mensaje. ¿Cómo eran los Corintios? ¿Tú recuerdas la historia de los Corintios? ¿Cómo eran? Como las cartas que dice Pablo acerca de los Corintios. ¿Cómo eran? A ver, ¿quién me dice? ¿Eran necios? ¿Qué más? Pues también tenían pleitos, ¿no? Pleitos entre ellos. ¿Qué más pasaba con los Corintios? Había divisiones. Había divisiones. Inmoralidad, creo que no. Inmoralidad. Había muchas situaciones. No era la iglesia perfecta, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué hizo Pablo? Cuando entendió esto, pues aunque no me guste, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y tengo que desempeñarme en hacer y cuidar más y estar ahí. Y si tengo que hacer lo que tenga, lo voy a hacer. Porque yo por mí no lo haría, ya me hubiera ido, dice Pablo. Pero si Jesús me lo pide, yo tengo que estar ahí. ¿Tú eres así, hermano? A mí me cuesta, muchas veces sincero, a mí me cuesta. A veces, muchas veces pensaba, no, ya mejor me voy, no, ya mejor hago, no, ya para qué me ando metiendo en broncas, mejor te voy. Yo he pensado eso. Pero si quiero seguir haciendo la voluntad de Dios, sigo aquí. Sí. Hasta que Dios lo decida. Es Él que me puso, es Él que me quita, ¿no? Amén. Amén. Entonces, esa es la situación. Y debemos tener esa misma manera de pensar, como Pablo, que recibió de Cristo, a pesar de las dificultades que vivamos, a pesar de los problemas que vivamos, a pesar de que las personas no sean perfectas, tú debes de seguir amándonos, porque esa es la voluntad de quién? De Dios, de Cristo. Amén. Sigamos leyendo. Dice, tiempo después, versículo 12, en los días de Galión, era gobernador de la provincia de Acaya, los judíos de Corinto atacaron a Pablo y lo llevaron ante al tribunal. Y le dijeron a las autoridades, este hombre hace que la gente adore a Dios de un modo que está prohibido por la ley. Vamos a parar tantito ahí. ¿Cómo te sentirías si unos minutos antes Dios te dice, o hace una semana Dios te dijo, tú sigue ahí, yo te voy a cuidar, nada te va a pasar? Y otra vez los judíos te agarran y te llevan a la cárcel, a los gobernadores, acusándote que estás haciendo algo malo. ¿Qué pensarías si fueras tú? Oye, Señor, ¿qué pasó? ¿No que me ibas a cuidar? ¿No que no me iba a pasar nada? ¿No que todos me iban a respetar? ¿Que me iban a escuchar? Pues, ¿qué pasó? Así somos, ¿no? Cuando pasa algo malo. Si todo iba bien, si todo está bien, oye, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo estoy orando todos los días, si estoy leyendo la Biblia, si voy a las reuniones, si sigo, doy mi ofrenda. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no me va bien en el trabajo? ¿Por qué no me va bien en mi familia? ¿Por qué tengo problemas con mi esposa? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por eso? ¿Por qué me enfermo? ¿O por qué se enferma mi amigo? ¿Por qué se enferma mi mamá? ¿Por qué está así mi papá? ¿Te has preguntado eso, hermano? Recuerda, hermano, y quiero que recuerdes, después de que Jesús fue bautizado, ¿a dónde fue llevado por el Espíritu? ¿Y para qué fue llevado al desierto? Ponerlo a prueba. Hermano, ¿tú crees que si Jesús tuvo que pasar por pruebas, tú no tienes que pasar por ellas? ¿Tú crees que si Jesús, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, por qué no lo llevó a una islita o a un donde había coquitos y había palmeritas, sentado ahí, donde hubiera una alberquita o un laguito para echarse unas nadaditas para esperar ahí el Espíritu Santo? ¿Por qué lo llevó al desierto? ¿Por qué no lo llevó a un lugar más tranquilo, menos sufrido? ¿Por qué al desierto? Así es. Si Jesús mismo tuvo que pasar pruebas, dice la Escritura, para que el diablo lo probara, ¿quién te crees o quién nos creemos nosotros, hermano, para que creas que el diablo no te va a probar? Cada uno de nosotros, hermano, debe de entenderlo. Jesús lo dijo.
Lo mismo que a mí me hicieron, te lo van a hacer a ti. Lo mismo que yo sufrí, lo vas a sufrir tú. Y no es mala onda, pero Jesús te lo advirtió. Nos lo advirtió a cada uno de nosotros. ¿Es fácil ser cristiano, hermano? No. ¿Va a haber pruebas? Sí. ¿Va a haber situaciones complicadas? Sí. ¿Va a haber gente que te trate mal? Sí. De verdad. ¿Pero para qué es? ¿Para que te alejes de Dios? No, hermano. Es para que hagas lo mismo que Jesús. ¿Y qué hizo Jesús los 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto? ¿Qué estaba haciendo? Orando y ayunando. Tú, hermano, cuando estás en pruebas, vas y buscas a Dios. Vas y oras a Dios. Vas y buscas la palabra de Dios y te alimentas de ella. ¿Cómo crees que Jesús aprendió las escrituras? ¿Qué pasaría si tú repites una escritura 40 veces en un día? ¿Te lo vas a aprender? ¿Tú haces eso, hermano? Cuando vas y buscas a Dios. Te lees una escritura y te la aprendes de memoria y estás todo el día repitiéndotela para que cuando venga esa prueba, o venga esa persona, o venga la situación, sepas cómo responder y qué decirle. El diablo, hermano, te va a seguir intentando. El diablo te va a seguir poniendo pruebas, porque ese es su trabajo. Pero ¿cuál es tu trabajo? Mantenerte firme y fiel a Dios. Tu trabajo es obedecer a Cristo. Tu trabajo es someterte a su voluntad. Pablo entendía eso. Sí, Dios le dijo, me va a proteger, sí, pero estoy pasando tribulación. Yo tengo que confiar en Dios. Esa es la prueba. Necesito pasar la prueba. Necesito ver y responder correctamente a Dios. Tú, hermano, estás respondiendo correctamente a Dios. Y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo te sentirías si te llevan a juicio? Y ahí te tienen acusando, y este cuánto es un pecado, no, este hombre no sé qué, este hizo no sé cuánto, y así le dicen, viene a traer cosas malas, ¿no? a este lugar. ¿Cómo te sentirías, hermano? Mal. ¿Qué dice aquí? O sea, yo no tengo, dice el gobernador, yo no tengo por qué tratar estos asuntos con ustedes, ¿no? Pablo estaba a punto de decir algo, dice el versículo 14, pero el gobernador Galio dijo a los judíos, yo no tengo que tratar estos asuntos con ustedes, porque no se trata de ningún crimen. Este es un asunto de palabras, de hombres y de la ley de ustedes. Así que arreglen ustedes, yo en estas cuestiones no me meto. Imagínate, Pablo dice que llega a empezar a defenderse, a hablar, y en eso dice que no, a mí no me interesa ese problema, no es responsabilidad mía, no es algo que me compete, así que ahí nos vemos, ustedes. ¿Y qué pasó? No, Jesús. En otro momento, ¿qué hubiera hecho un gobernador? ¿Qué hubiera pasado si te llevan a la cárcel? Y aunque sea injustamente, no sé si te ha pasado alguna vez un policía te haya detenido injustamente y diga, bueno, joven, no importa, pero bueno, ya que estamos aquí, yo sé que no tiene nada que ver usted, pero póngasela de buena, ¿no? Ya que estamos aquí, ya para que lo deje ir. ¿No soy de esa frase? ¿Tú crees que él no hubiera podido haber hecho eso? Tú puedes ver otras escrituras en los capítulos anteriores. Dice que cuando agarraron a los judíos que habían golpeado, lo habían lastimado, lo agarraron, lo llevaron y vieron que no tenía nada que ver en la situación. Dice que le cobraron un impuesto y lo dejaron ir. Cuando no eran culpables de nada, pero le cobraron un impuesto y después ya lo dejaron ir. ¿Tú crees que a él no debería haber pasado lo mismo ahí? Claro. ¿Pero por qué no se dio? Porque Dios estaba con él. Así es. Pareciera algo injusto, pareciera algo que malo, pareciera como si tengo que estar pasando eso. Pero cuando Dios está contigo, hermano, Dios siempre va a darte la razón cuando tú no tienes. Y no vas a necesitar ni defenderte ni justificar tus actos. Dios te va a dar razón. Confía en Dios y en sus planes. Aunque la cosa pareciera negra, confía en Dios. Y al final dice, ¿qué pasó? Galión ordenó que los sacaran del tribunal a todos. Sáquenlos toda esa gente de aquí. Entonces los judíos agarraron a Sóstenes, el encargado de la sinagoga, y lo golpearon frente al edificio del tribunal. Por esto, a Galión no le importó nada. ¿Tú por qué crees que los judíos hicieron eso? De ir y golpear a alguien. Ah,
no quieres hacer visión, pues ahorita golpeamos alguna vez, ¿cierto? Y todos. ¿Alguna vez has visto a la gente enojada en los paros y cerrando las calles y no dejan pasar a nadie? Y le dices algo y luego todos se avientan. ¿Qué? No te metas, no te atravieses, aquí está cerrado. Imagínate cómo estaban los judíos tan enojados que no se visitaron con Pablo, pero buscaron a otro y al primero que agarraron. Para que acababan sin ahogado fue y lo golpearon, pobrecito, no tiene nada que ver. Pero así la gente, ¿no? Cuando está enojada busca cualquier con quien necesitárselo. Pero no. Sin embargo, estaban esperando que Galión se enojara y ahora sí, a ver, ahora sí todos para adentro, ¿no? Y ahora sí ves, no, ni les voy a hacer caso, ¿eh? Se fue, no le importa, se fue. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo es Dios con nosotros? Podemos estar bien delante de Dios o podemos estar mal, porque no somos perfectos, hermano. Todos aquí debemos entender. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos, todos cometemos errores. Una palabra, una frase, un comportamiento, podemos seguir las personas. Yo mismo lo he hecho. He ido, hermanos, con mis palabras, con mis acciones, así. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Aun cuando seamos imperfectos, seguir haciendo la voluntad de Dios, seguir buscando hacer la voluntad de Dios. Aun cuando nos equivoquemos, nuestro deber es regresar a hacer la voluntad de Dios. Siempre va a haber pruebas en la vida, hermano, siempre va a haber situaciones. Nuestro deber es buscar hacer la voluntad de Dios. Hay que haber cosas injustas en la vida, sí, pero tu deber es hacer la voluntad de Dios. Pero es que, hermano, tu deber es ir a Dios. No, es que mi discipulador, tu deber es ver a Dios. No, es que mi papá, mi mamá, tu deber es ver a Dios. No, es que mis hijos no obedecen, no, tu deber es ver a Dios. Tu deber es hacer la voluntad de Dios. Y como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, 13, y aunque seamos infieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe sus promesas. Y créelo, hermano, Jesús siempre estará a tu lado si tú deseas estar a su lado. Aunque seamos infieles, Él siempre es fiel. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas y que Él siempre cumple lo que promete. Si Él te prometió, hermano, la vida eterna, créelo. Mantente firme y fiel y un día nos veremos en el cielo. Amén. Vamos a terminar con una oración acompañada.